Y bueno, estamos de vuelta y le doy la bienvenida a este espacio al coordinador de incidencia de política sobre temas de trabajo infantil en Save the Children, Miguel Ramírez Sandy. Bueno, coordinador, Miguel, bienvenido. Y me gustaría empezar esta charla preguntándote cuál es actualmente el registro que se tiene en cuanto a incidencia de trabajo infantil en México. Bienvenido, Miguel. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Fíjate que ahorita tenemos un gran porcentaje de niñas, niños y adolescentes trabajando en el campo. La última encuesta del INEGI, que es de 2019, nos dice que alrededor del 31% de las niñas y adolescentes que trabajan lo hacen justo en este sector, en el sector agrícola. Perdón. Perfecto. Sí, bueno, como te comentaba, muchas cuestiones, hay muchas niñas, niños y adolescentes que están trabajando actualmente en el campo y bueno, su situación es bastante precaria. Recordemos que muchas de estas niñas, niños y adolescentes trabajan en el campo no por una cuestión de decisión, sino por una necesidad. La situación en los hogares, que obviamente se agravó con la pandemia, pues bueno, dejó a muchas familias al borde de la pobreza extrema y sin los recursos necesarios para tener, pues, para cubrir ropa, alimentación, vivienda. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto, si de por sí se vio mucho en áreas urbanas, en las áreas agrícolas o donde están los campos de cultivo, pues bueno, fue todavía más, porque es común esta división de estos dos Méxicos, el México urbano y el México rural, en el cual las zonas rurales tienen condiciones aún más precarias que las urbanas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando la familia no tiene los ingresos necesarios, no tiene el dinero con el cual poder comer todos los días, cuando papá o mamá de estas niñas o niños tiene que saltarse un alimento al día o pensar en si ellos van a comer y entonces yo no como, pues bueno, es cuando a pesar de que saben que está mal, es común que, pues bueno, se tengan que apoyar en el trabajo de estas niñas, niños y adolescentes, ¿no? De sus hijas, de sus hijos, para poder sobrellevar esta situación tan difícil. Lamentablemente, muchos de los problemas que se presentan en el campo vienen por las condiciones en las cuales está el campo mexicano, ¿no? Inclusive ahorita con el tema del calentamiento global, las altas temperaturas que se experimentan, por ejemplo, en los estados del norte, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, y también, bueno, estados del sur que las inundaciones y demás, que bueno, son situaciones del contorno, del contexto ambiental que exponen aún más a estas niñas y adolescentes, ¿no? Golpes de calor, insolación, deshidratación. Obviamente todas estas niñas y niños no tienen una fuente de hidratación cercana, están bajo el rayo del sol directamente. Claro. También, obviamente, la ley prohíbe muchas de estas situaciones, eso hay que dejarlo muy claro. No pueden trabajar niñas y niños menores de 15 años en la agricultura. Sin embargo, en febrero de este año, la Cámara de Senadores aprobó una reforma en la cual, bueno, se permite el trabajo adolescente en este sector. El trabajo adolescente es de los 15 y hasta los 17 años. Sin embargo, las condiciones, como mencionamos, no son las idóneas, aun y cuando en la ley se prohíbe, por ejemplo, su exposición a químicos, a ruidos, a vibraciones, sí, inclusive el manejo de maquinaria y demás. La verdad es que en la práctica sucede. Pues sabemos a adolescentes de 15, 14 años, a niños de 13, de 12, manejando camiones, manejando la maquinaria en el campo o estando en campos que están, digamos, junto a las zonas que se fumigan. Entonces digo, si bien no están directamente, pues están al lado y obviamente con las corrientes de aire, pues también todo esto es algo que les llega directamente a ellos y que, bueno, pone en riesgo su vida, su desarrollo. Sabemos que es difícil que una niña o un niño que se para a las 4 o 5 de la mañana a trabajar en un campo, pues bueno, obviamente en la tarde no va a tener la energía, no va a tener la disposición, pues para llegar a la escuela, ¿no? Inclusive son víctimas de bullying o de discriminación. Pues ¿por qué? Porque obviamente no es como que tengan la oportunidad de llegar a un lugar, bañarse, quitarse todo el sudor que han tenido a lo largo de su jornada en el campo. Y pues bueno, obviamente muchos de sus compañeritos hacen notar esto, ¿no? Entonces, obviamente, esto los afecta todavía más porque la única herramienta que ellas y ellos tienen para poder salir adelante, para poder tener mejores oportunidades, es la educación. Entonces, pues bueno, tenemos ahí una serie de problemas y de contextos bastante adversos para estas niñas y niños y que necesitan
el apoyo del gobierno, de los gobiernos de los estados, para garantizarles este tipo de servicios. A veces servicios de cuidado, mamás, papás que no tienen dónde dejar a sus niñas o niños de 5 o 6 años, o que tienen que caminar 10, 15 kilómetros para llevarlos a la escuela más cercana, pues bueno, difícilmente lo pueden hacer todos los días. Entonces, ¿qué optan? Pues por subirse al niño, a la niña, su rebozo, y vámonos al campo, ¿no? Y ahí trabajar. Entonces, esto se vuelve su normalidad de estas niñas y niños. Entonces, sí, es muy complicado, es muy... Bueno, esta misma semana platicaba inclusive de los efectos de los químicos, fertilizantes y agroquímicos que se utilizan, y que un niño que pues se integró al trabajo con sus papás ahora está postrado en una silla de ruedas con una especie de espina bífida y una cosa terrible. Comentabas sobre la educación, dice, la educación es clave. Me gustaría preguntarte, en muchos estados que reciben migrantes hay programas de la Secretaría de Educación Pública de los estados en los que se plantean apoyos a la educación, a la escuela migrante, hay escuelas dentro de algunos campos agrícolas, se les da. ¿Qué tanto hay continuidad en los estudios, teniendo en cuenta que pues quizás 6 meses se la echan, un año en un estado, regresan y ese brinco, pensando en que la educación quizás los va a llevar a tener mejores estadios? ¿Qué tanto se está dando esa continuidad, esos programas educativos, desde tu perspectiva, Miguel? Fíjate que tenemos estados como Sinaloa que están implementando justo estos programas de educación a migrantes con esta mentalidad, ¿no? Sabemos que ellos van persiguiendo las temporadas de cultivo, entonces van migrando pues prácticamente de un estado a otro, como lo dices, en 6 meses, un año, ya no estoy aquí, ahora estoy en otra localidad, puede ser dentro del mismo estado o inclusive otro estado. Entonces tenemos estos ejemplos como el de Sinaloa que implementan planes educativos y expiden certificados parciales para que cuando ellos lleguen a la nueva localidad puedan continuar con sus estudios. Inclusive tenemos ahí por parte de la organización trabajo con agricultores de justo Sinaloa y de algunos otros estados del norte, en los cuales las empresas se comprometen a instalarlo, a dotar de infraestructura de estos centros educativos donde puedan tomar clases las niñas y los niños. Y pues bueno, ya nada más entra gobierno del estado a apoyar con el docente, con el maestro, la maestra, que pueda darles a estos niños la educación. Entonces, si bien es una obligación de los estados, es muy útil o es muy benéfica el apoyo que puede haber por parte de las empresas, porque justo trabajando entre los 3 sectores, social, privado y público, es como podemos ayudar a estas niñas, niños y adolescentes. Ya. Coordinador, muchísimas gracias. Gracias a Miguel Ramírez Sandy, coordinador de incidencia de política sobre temas de trabajo infantil en Save the Children. Vaya tema. Muchísimas gracias, Miguel. A ti, Gabriel, excelente tarde.